¿Nuestro inconsciente es capaz de leer este tipo de lenguaje? Sí, y ese inconsciente se llaman neuronas espejo. Entonces, con la no verbal, nosotros, aunque no entendamos y no hayamos estudiado comunicación no verbal, vamos a una reunión y te preguntan, ¿cómo ha ido? Y tú dices, ¡ña! No sé. Hay algo ahí que no me encaja. ¿Por qué? Porque son tus neuronas espejo dándote el reporte, el informe psicológico de manera sutil y sin tú tener ni idea, pero a través de las sensaciones que has tenido. Fíjate. Lo que acabo de hacer ahora es un síntoma de que algo va mal. Si hay levantamiento de cejas, es muy positivo. Tú dices, me ha encantado. No hay levantamiento de cejas, sospecha. ¿Qué podría hacer yo con mi organización para poder basar la comunicación en un mensaje directo? ¿Qué ejercicio podría hacer con los chicos? Este capítulo está patrocinado por DC Architecture, un despacho arquitectónico que personalmente recomiendo a mis clientes. Y no por compromiso, sino por resultados. En un sector donde el no usar nuevas tecnologías no es opción. DC Architecture destaca por su experiencia, profesionalismo y utilizar nuevas herramientas digitales como recorridos virtuales en realidad aumentada en pro del negocio. Cambiar acabados a tiempo real y cambiar espacios en cuestión de minutos los hacen sumamente eficiente, ahorrándonos muchos problemas y gastos innecesarios. Y eso en este sector vale oro. Así que si estás pensando en construir, remodelar o desarrollar, no te arriesgues. Acércate a dcarchitecture.xyz y proyecta con seguridad y eficiencia tu arquitectura. Maestro de la comunicación. Todo esto estaba ya grabando. Maestro de la comunicación, campeón de oratoria. A podcast que vas, la rompes, Fer. Los he visto casi todos. Curso que haces, se llena. Gracias a Dios. Autor del libro, Descubre el arte de hablar en público. Para mí, Fer, uno de los mejores comunicadores de habla hispana. Bienvenido. Muchísimas gracias, Sebastián. Un placer estar aquí. Qué gusto tenerte, Fer. Pensé que me ibas a batear cuando te mandé un mensaje, pero increíblemente aquí estamos. No lo puedo creer. Estamos y con ganas y encima con un vuelo retrasado que he llegado un poquito tarde y gracias por la flexibilidad. Hemos podido llegar a punto. Sí. Dar las gracias también al hotel que nos prestó este espacio. Muy linda vista. Estamos en Santa Fe. The Paragon Hotel by Accor en Santa Fe. Nos estamos hospedando acá. Vinimos también al taller con Fer. Muy a gusto. Gracias. De verdad, gracias a ellos. Fer, tenemos un desafío y una misión. Venga, vamos allá. Vamos a ver. Desafío. Primero, ayudar a la gente a expresarse bien, a CEOs, directores de empresa y que tengan una buena comunicación entre sí. 2, darles herramienta a vendedores high ticket. Hablamos de bienes raíces, seguros, coches, inversiones en general. Y 3, capítulo para inversionistas, para que puedan identificar a los manipuladores versus a un asesor que realmente quiere ayudar. Buenísimo. ¿Te parece? Tenemos trabajo entonces. Sí. Tenemos horas por delante. Pero quiero partir por una pregunta importante que escuché en un capítulo anterior tuyo. ¿Por qué ya no trabajas con políticos? No trabajo con políticos porque no quiero asumir la responsabilidad de que se utilicen las herramientas que enseño de manera inapropiada. Eso es el punto principal. Yo entré en política hace años formando a uno, no es que entrase directamente a participar porque no me gusta nada el poder, soy una persona muy alejada del poder, soy muy tranquilo, yo soy profesor y a mí el poder me repugna. Yo creo en la libertad del individuo y que el poder recaiga en el individuo. Cuando el ciudadano le otorga poder a otro, para mí es una especie de forma de esclavitud diferida y repartida en pequeñas cadenas. Entonces, para mí no me gusta formar. Pero en ese caso, yo era bastante joven, entré ahí y no me gustó lo que vi con este político. Decidí salir definitivamente y marcar esa línea roja de no formar a políticos. Porque al final, analicemos una cosa. ¿Cuántos brokers inmobiliarios hay en la zona en la que operas tú? Aproximadamente 10.000. Hay 10.000 aproximadamente en la zona. Sí. ¿Y cuántos partidos políticos hay en México? A los que puedes votar de verdad. 4. ¿Y en España? 3. Si tú estafas a un cliente con una propiedad, el cliente, con su dinero, el capitalismo, la mejor forma de votar, tiene 9.999 opciones que no son tú. Pero, ¿y si le da el voto a un político? Y es que no hace falta irse muy lejos. Todos roban, mienten, engañan. Simplemente enciende el televisor y observa las noticias
un tiempecito. Ni uno se salva. ¿A quién votas? Ah, es que solo tienes 3 más. Ah, ¿tengo libertad para escoger? El capitalismo me permite elegir entre 10.000 personas y destacan los que son buena gente, profesionales, los que piensan más por el cliente, porque los que no lo hacen así, si te engañan, tú con tu dinero, que es lo más cercano a un voto real y libre que existe, eliges una alternativa. Para mí el capitalismo es el sistema más puro, limpio y perfecto que existe en la humanidad. Si yo te compro un departamento, por redondear, me lo vendes a $100.000, a mí me parece un buen precio, tú te ganas una comisión estupenda y el propietario actual gana bien, es el único sistema del mundo, no existe otro, es perfecto, es moralmente superior, porque yo llego, te doy el dinero y te digo, gracias Sebastián, qué buena operación, y tú lo recibes y ¿qué me dices? Muchas gracias. Gracias, Fernando. ¿Y qué dice el propietario cuando tú le das la venta y te da tu comisión? Gracias. Gracias, Sebastián. Es el único sistema moralmente superior al resto. Las 3 partes damos las gracias. El capitalismo permite eso porque es un equilibrio libre y voluntario entre las partes. Por eso formo empresarios. Porque hace que mi responsabilidad como formador se quede limitada en que si yo caigo y me engañas, imagínate, te voy a formar a ti 1 a 1, y me engañas, eres un embaucador, esa sonrisa estupenda, digo, Sebastián, qué bueno es, te formo y lo usas para engañar, yo sé que ese engaño se queda en un cliente, porque ese cliente ya no te vuelve a contratar. Exactamente. 0. Pero si yo formo a un político y engaña, no tienes opción de elegir, eres esclavo de un sistema. Y yo lo siento mucho, pero tengo unas líneas éticas muy fuertes, tengo unos valores y no voy a ceder a eso. ¿Qué viste que no te gustó? Corrupción. Puntualmente. Corrupción. Sin entrar más en detalles, que puede ser un lío. Corrupción. Claro. O sea, te tocó vivirlo. Me tocó ver cómo una persona tenía muy buenas intenciones, vio lo que estaba sucediendo y decidió marcharse. Y dije, si esta persona decide marcharse entrando en política porque ha visto esto y era un partido de los, entre comillas, buenos, ¿qué no harán los malos también? Y ahí ya dije, se acabó. Qué fuerte. Es que es la vida real. Sí. Esto sucede en México, sucede en Chile, sucede en España, sucede en cualquier país del mundo. Siempre que haya un ser humano y haya poder y haya monopolio de la violencia, existirá esto. Fer, los pecados capitales en la venta y en la comunicación. Cuando aprendí este concepto de ti y lo escuché, me voló la cabeza. Y yo dije, me han vendido todo el tiempo a través de estos pecados. Amazon, la pereza, el hecho de que llegue inmediatamente el producto. Cuando me puse a analizar e hice el mix de pecados capitales, porque yo pensé, ¿por qué las religiones se centran tanto en que el ser humano anule esos pecados? Y es que si tú lo analizas, nadie puede tener un éxito real y sostenido si cae a esos pecados de una manera insana. Ejemplo, si hay un empresario lujurioso que le pierden las mujeres, va a despistarse, va a tener problemas, no va a llegar a tener éxito. Si es una persona muy soberbia, tanto que le prohíbe su propio sistema relacionarse con otros, no va a poder avanzar. Somos gregarios, necesitamos comunicación en equipo. Y así con todos los pecados. Ya no digo la pereza, si eres perezoso no te va a ir bien. Entonces, cuando uno anula sus pecados, logra el éxito. Pero entonces dije, ¿por qué no lo llevamos a la comunicación? Porque si hacen tanto énfasis en que se eliminen, es porque de verdad está integrado. Y entonces empecé a probar, dando las galletitas. Te alimento un poquito la envidia, te alimento la soberbia. Por ejemplo, hoy me has alimentado la soberbia en varias ocasiones. Soy capaz de detectarlo, vamos lanzándolo y yo voy haciendo un croquis. Y con ese análisis empiezo a detectar que funciona y a la gente le encanta. Que si apelo a su envidia les sale una sonrisa. Que si fallo en el pecado no se inmutan, perfecto, lo descarto. Y voy haciendo pruebas para detectar cuál es el pecado del otro en función de su no verbal. Y esto es maravilloso. ¿Cómo es que puedes empatizar con las personas aplicando el pecado capital? ¿Cómo identificas cuál es su pecado? Lo primero es ver si puedes empatizar de verdad. Porque la empatía implica que empieces a sentir lo que el otro siente. Y aquí entraríamos en temas profundos, que a veces tengo la duda con la propia definición, que entiendo que la empatía es ponerte en la piel del otro. Pero nunca nos llegamos a poner en la piel del otro. Siempre pensamos en nosotros mismos qué haríamos en su situación.
pero nosotros, ¿qué pasaría si esto no sucediera? No es que pensemos en ti, en la otra persona. Entonces, cuando tú tienes esto en cuenta, en una conversación tú, más que empatizar, detectas vulnerabilidades, detectas oportunidades, detectas fallos que puedes aprovechar y también de esas vulnerabilidades puedes empezar a empatizar con ese sentimiento. Pero el sentimiento viene si la otra persona te abre la puerta de manera comunicativa, por ejemplo, que te cuente historias, que te explique algo complicado y que te lo quiera transmitir, porque en una reunión de negocios, por ejemplo, cuando vas tú a vender a algún inversionista, es muy difícil que, a menos que quiera explícitamente, os vayáis al lado de la emoción. A veces se queda todo en una tabla de Excel con números, resultados, yo quiero esta rentabilidad, yo quiero esto, estas son las propiedades que he visto, vamos a ver si me sacas una buena operación, tú ganas, yo gano, perfecto. Habrá muchos que son así. Y otros que te cuentan, yo es que invertí porque falleció mi esposa y para nosotros era esto un tema importante, ahora están mis hijos. Esta persona ya te está abriendo su corazón, ahí claro que puedes empatizar. Pero los pecados son más racionales. Son muy emocionales en la expresión, pero a la hora de analizarlos es, me ha hecho un pecado aquí, es este, contraataco de esta manera. Muy racional. Y luego lo llegas a integrar de manera que no te das cuenta. ¿Cómo, por ejemplo? Ejemplo, antes que has dicho, Fernando, tú eres un rebelde, que ahora me explicarás. Y yo de pronto digo, vale. Y la frase clave es que has dicho, no, pero yo también soy un rebelde. He dicho, oh, aquí está el trigger. Y es rebelde, luego me has mencionado comparándome con otros brokers de la zona. Digo, su pecado es la envidia, además quiere pertenecer a nivel gregario a un grupo, por eso nos juntas en la parte de la rebeldía a los dos, para poder acercar confianza de manera innata. Es muy seguro que no hayas dicho, oye, voy a decirle, eres un rebelde, para luego yo unirme a la rebeldía y generar esa confianza. Un ejemplo, cuando te encuentras a otro chileno en México, no le conoces de nada, pero ya, tú eres chileno, hombre, ya sois amigos. ¿Por qué? Porque el ser humano desea fervientemente pertenecer a grupos sociales. Entonces tú ahí me lo has detectado y digo, vale, él tiene soberbia, tiene envidia, el principal es la envidia, perfecto. Y entonces yo, ¿cómo lo ataco? Voy a decirte una serie de cosas que te van a hacer diferenciarte de los demás, que te van a alimentar el ego a nivel comparativo, etcétera, etcétera. ¿Sabes por qué te dije rebelde? Se lo tengo que decir detrás de cámara. Le dije a Fernando, Fernando, eres un rebelde. Hay un capítulo con Eli donde le dijiste y la encaraste. Es que la gente necesita despertar. Necesitamos despertar. Y esa es una frase rebelde. Porque sentí en ese capítulo en particular que tu misión era esa, despertar más gente. Por eso te dije rebelde. Sí, a través de la comunicación trato de buscar despertar gente, pero tampoco creas que de una forma tan potente. Estoy en una fase de estar con la familia, principalmente. Creo que el mundo no se puede salvar. Creo que tenemos mucho que aportar, sin duda, darlo todo, no es que me esconda, pero creo que es una labor tan difícil que vida solo tenemos una, y cuando yo esté en mi lecho de muerte, solo me acordaré de mis hijos, que ahora solo tengo uno, pero llegarán más, y de mi esposa, y de mis familiares. Y entonces uno, cuando piensa en estas cosas, en el memento mori, recuerda que va a morir, pone en perspectiva lo que de verdad importa y lo que no. Y en este caso es la familia. Fer, siempre hablas de que el latino se comporta de cierta manera y se comunica de cierta manera, a diferencia del anglosajón. Por ahí el tacto, la manera en que se dicen las cosas. ¿Cómo describirías al latino en la comunicación? Claro, el latino es un hispano. Nosotros tenemos la misma raíz. De hecho, Latinoamérica, si no me equivoco, es un invento francés y anglosajón con las guerras para generar polémica y que nos deshermanáramos, porque éramos hermanos. Tengo mucha más relación con un mexicano, con un chileno, que con un francés. Y esto nos han intentado separar. Tenemos la misma cultura, las mismas raíces, todo igual. Y esto hay que valorarlo. Y es que no tenemos tanta diferencia, Sebastián. Somos la misma raíz. Tenemos las mismas culturas, las mismas maneras, las mismas formas. Lo que pasa es que allá somos un pelín más directos, un pelín, pero no creas. Seguimos pensando mucho en el qué dirán. Nos importa mucho la percepción del grupo. En Hispanoamérica sucede todavía muchísimo que el qué dirán es crucial. ¿Qué va a opinar de esta persona? ¿Qué van a decir de mí? Y lo que decías antes, la compra de estatus.
una persona que no depende tanto de la opinión de los demás deja de tener este tipo de gastos porque no le interesa presumir. Ya está satisfecho. Es gente menos centrada en el pecado de la envidia y gente más centrada en el pecado de la soberbia, de querer lograrlo. ¿Por qué? Porque es más individualista. También hay un libro muy bueno que es ¿Por qué fracasan los países?, de dos investigadores que hablan de los distintos sistemas que se impusieron en distintas áreas del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, tú llegabas allí y lo que tú hicieras era tuyo. En Hispanoamérica, tanto lo que existía en el México, que no era México, lo anterior, las distintas tribus y reinados, el Tenochtitlan, los aztecas, todos estos tenían sus propias jerarquías, bien marcadas y bien definidas, y cuando llegan los hispanos, también se implementan esas jerarquías. Entonces, siempre han sido sociedades muy jerárquicas, donde había muy poca transición entre clases sociales y además eran sociedades extractivas. Eran sociedades donde el de arriba extrae el de abajo a través de su esfuerzo, etc. Las sociedades, por ejemplo, las redes británicas que fueron para allá eran zonas tan destruidas, tan poco valiosas en nada, no tenían nada, que tú llegabas y tú te buscabas la vida. ¿Qué pasa? Que entonces el desarrollo, según explican estos investigadores, es que como no había nada que extraer, ellos empezaron a construir de cero y ahí es donde el valor de la persona se basaba en ellos mismos, entre otras cuestiones. Y es que, por ejemplo, los anglosajones valoran mucho la identidad individual en función del éxito profesional. En las sociedades hispanas valoramos mucho nuestro éxito profesional en cómo nos reconoce nuestro grupo. Cierto. Incluso más allá del dinero. Y no es ni bueno ni malo, simplemente son percepciones diferentes. Entonces, yo una persona de Estados Unidos le tengo que ir desde una parte más avariciosa, dependiendo de lo que detecte, más de envidia, pero sé que muy orientado a su individualismo. Pero si me voy a Hispanoamérica, tengo que ir a un colectivo de personas que sé que les importa mucho la opinión de mamá, la opinión de papá, la opinión de la abuela, la opinión de la tía, la opinión del amigo de la infancia, al que llevas 15 años sin hablar, pero todavía te sigue importando. Y ahí es donde entramos. Y en comunicación tú lo adaptas. A unos les dices una cosa y a otros les dices otra. ¿Puedes decir un ejemplo? Por ejemplo, si tú quieres vender un coche caro, en Estados Unidos te dirían, es que te lo mereces, te lo has ganado. Has logrado el éxito. Okay. You made it, te dirían, lo lograste. Y en países hispanos serían, ¡fua! ¿Cómo te va a mirar la gente? Cuando llegues por la calle van a girar la cabeza, van a estar disfrutando de verlo y tú podrás apretar el acelerador. ¿Por qué? Porque no es individualista, sino que es gregario y necesitas esa validación externa por esa opinión de los demás. Ejemplo, ¿por qué se invierte mucho en ladrillo en España? Puede ser una tendencia de que se ve. Vamos a mi casa, mira, este es mi edificio, aquí estoy. Pero un fondo de inversión no se ve. Y los países más anglos sí que desarrollan mucho la inversión en renta variable, por ejemplo. Pueden ser comportamientos, son inferencias que estoy haciendo ahora hablando contigo y pensando en voz alta. Pero sí que son frutos de pensamiento que además cualquier persona lo puede ver en el modelo Hofstede Insights, en la comparación de países, Country Comparison Tool. Si entras ahí en el Country Comparison Tool de Hofstede, vas a poder comparar el nivel de individualismo que tienen los países. Y eso te va a permitir a ti tener una herramienta para detectar, por ejemplo, comparas España con Chile y lo comparas con Estados Unidos. Y poder probarlo, porque ahí verás cómo Estados Unidos, país súper individualista, Chile nada, México nada, España nada, poquito. Es que son percepciones, por ejemplo, la aversión al riesgo. México, España, Chile, somos muy aversos al riesgo. España creo que puntúan un 86 sobre 100 de aversión al riesgo. Y Estados Unidos baja del 40, o estaba en el 40 alrededor. Es gente muy lanzada. No les importa arriesgarse. Pero aquí tú tienes que ir a la persona que te compra diciéndole, no te preocupes, es una zona buena, esto se revaloriza, no va a haber altibajos, muy bajo riesgo. Y en Estados Unidos ni te preguntan el riesgo, es dame rentabilidad, vamos a por todas, me da igual el tema del riesgo, vamos a compensarlo. Y ahí notas las diferencias culturales. Y esto es una generalización que se suele producir y luego tienes que ver la persona a nivel individual si lo cumple o no, pero suele acertar. Porque esto es la episteme en la que nos hemos construido. La episteme es la base de conocimiento que tenemos nosotros sobre la vida, sobre el entorno, sobre nuestras creencias.
Ejemplo, la Tierra es plana, eso era una episteme en su momento. La Tierra es redonda, hoy es una episteme. Entonces, esa episteme se construye en función del entorno. Y si nosotros somos más propensos al riesgo, esa siempre será una episteme. Si somos muy aversos, la tendremos. ¿Que pueda haber algún disco lo que se escape? Por supuesto. Pero no suele ser la norma. Escuchaba a Maurice Dieck en un capítulo hablando con un gran asesor en ventas que el latinoamericano tiene más miedo a invertir porque le cuesta mucho más ganar el dinero que al americano. Podría ser. Probablemente por ahí venga la respuesta de por qué el miedo a invertir versus a una economía más estable, que la probabilidad de que te vaya bien varias veces es alta, versus en Latinoamérica. También es un tema de creencias, por supuesto, estoy de acuerdo, que puede ser una variable muy importante, pero la otra es, en Estados Unidos, cuando alguien dice quiero ser exitoso, ¿en qué piensa? Un empresario, un Elon Musk, un Donald Trump en su momento. Cualquier persona de éxito. Aquí tú hablas de un empresario y la gente lo critica. Cuando ven a una persona con éxito en Estados Unidos dicen, ¿cómo lo habrá logrado? Héroe, mi inspiración. Aquí lo primero que dicen es, ¿qué venderá? ¿Qué sustancias venderá por ahí? Este seguro que es corrupto, ¿no? Este seguro es un político. El problema viene de raíz cultural, donde se ha estigmatizado el dinero, donde se ha denostado, donde se ha criticado al que genera riqueza, porque algo malo tiene que estar haciendo. Y eso es un tema de soberbia, porque la gente no es capaz de reconocer que son ignorantes para no crearla, de que hay algo que no saben. No me refiero a que seas ignorante de mala manera, sino yo soy ignorante en muchos temas, caray. Y cada vez que voy avanzando, voy descubriendo y digo, ¿cómo no era consciente de esto? Ahora ya lo sé. Pero en Estados Unidos, con una cultura muy centrada en la parte económica, esta gente sí que tiene ese conocimiento, sabe que tiene que invertir, sabe que van a tener que optimizar sus impuestos. Allí el héroe es el empresario. En las culturas hispanohablantes, el héroe no es el empresario. El héroe es el jugador de fútbol, el héroe es el político, fíjate, o cualquier otro tema. Pero es terrible, porque entonces, ¿tú cómo vas a construir riqueza si odias la riqueza? Si te han dicho que es malo. ¿Cómo vas a tener éxito si tú mismo te vas a castigar por ello? ¿Cómo vas a invertir si te vas a convertir en ese malvado opresor, evasor de impuestos? En fin, mira lo que está pasando con Ricardo Salinas, por ejemplo. Batalla directa con el gobierno. No entra en detalle con esto, no entra en detalle. Pero me sorprende profundamente que desde la administración pública se ataque a un ciudadano privado. A mí eso me parece terrible. Tiene que ir por vía judicial y tiene que ir por otros temas. Pero que el representante de esta persona en público ataque a un ciudadano es un abuso de poder en toda regla. Esto también pasa en España, no creas. Y seguro que pasa en Chile también. Sí, el abuso de poder. Y en Estados Unidos está pasando con Trump, con Elon Musk ahora, por cierto. Sí. Es decir, no nos tenemos que quedar en nuestros países, no. El propio presidente de Estados Unidos ataca directamente utilizando los medios del Estado contra un ciudadano. Eso es de mirárselo. Sí, uno es emprendedor, ¿no? Si ve que le pasa algo así a Elon Musk, ¿qué le puede esperar a uno? El problema de Elon Musk es que se ha metido en política. Las reglas del juego son completamente diferentes. El capitalismo no deja muertos, Sebastián. El capitalismo deja acuerdos. Donde entra el comercio no entran las balas. En la política entran las balas. Está entrando en el juego más peligroso que existe, donde hay gente que no sabe generar riqueza, solo sabe extraerla. Y como solo saben extraer riqueza, necesitan garantizarlo. ¿Qué diferencia un político actual de los antiguos nobles que existían en la Europa feudal? Que había hasta el derecho de pernada, es decir, tú te ibas a casar con tu esposa, tu futura esposa, y el rey podía decir, pero esa noche bodas la pasa conmigo tu esposa. Ese era el derecho de pernada. ¿Qué diferencia un político ahora de esos reyes nobles antiguos? Tienen poder absoluto, pueden hacer lo que quieran. Tienen la capacidad de extraer la riqueza de cualquier cosa, de extraer el fruto del trabajo. Y si vendes horas, tú estás extrayendo el tiempo de vida de una persona. Si tú intercambias horas por dinero, el político lo que te está robando no es dinero, es tu vida. Es tiempo que dejas de estar con tus hijos, tiempo que dejas de estar con tu padre que está enfermo y que no puedes agarrar de la mano en el hospital
en sus últimos momentos porque tienes que estar trabajando para pagar las facturas. Mitad de las horas de tu trabajo para el gobierno, mitad de las horas de tu trabajo para ti. ¿Por qué no esa mitad de las horas de trabajo para ti y la otra mitad con tu padre antes de que se muera? ¿Por qué? Eso no se llamaba esclavitud, no se abolió. Entonces estos son temas complicados y que la comunicación enmascara profundamente. Sí. ¿Cómo nos estamos desviando? Wow. ¡Qué barbaridad! Es Sí. que me preguntas de Mira, temas alguien políticos tenía que decirlo. me pongo alguien tenía que decirlo, tenso. sobre todo en una conversación abierta y en canales públicos como YouTube. Sí, definitivamente. Son discursos que sanan una sociedad más allá que la destruyan. No, es invitar a reflexionar. Aquí, ya te digo, me lo hacen todos, simplemente que cada uno valore. Volviendo un poquito a lo que sí tenemos el control, que son nuestros negocios, nuestras empresas, nuestra vida, nuestro tiempo. Tengo un conflicto yo en la empresa. Somos chilenos, argentinos, italianos y mexicanos. Y siempre hay un problema de comunicación porque uno más que otro dice las cosas directas y ofende. Uh-huh. De hecho, mi socio te mandó a pedir si podías responder una pregunta. Vale. ¿Cómo hago para hablar neutro y no herir susceptibilidades? Esto es complejo. Pero tú tienes que tener una conversación previa antes. Y con las culturas tienes que pensar, si sois socios, ¿tú qué quieres? ¿Lo mejor para la empresa o lo peor? Lo mejor, porque estáis todos involucrados. Yo a veces, con mi equipo, aquí tenemos a Iván, de mi equipo, yo les digo cosas muy directas, que yo sé que para el mexicano le cuesta, porque necesitan esa vaselina, ese, oye, espera, una disculpa, te explico, ha habido esto, esta situación, el trabajo me encanta, pero los negocios son muy rápidos. La gente de éxito no puede perder el tiempo con tonterías. La gente de éxito lanza el mensaje directo porque es como tiene que ser, porque entendemos que estamos en el mismo equipo y que si yo te digo esto, no es para afectarte a ti personalmente. Si yo te digo, y permíteme la expresión, Sebastián, este trabajo está hecho una mierda. Tenemos que cambiarlo, si no el cliente no nos lo va a comprar. Estamos en el mismo barco. No te lo he dicho para que tú te ofendas y digas, ¡ay! Ha cuestionado mi trabajo. No valgo nada. Qué desgraciado. No. Es que también hace falta autocrítica y decir, efectivamente, he hecho una mierda. Y esto lo tengo que cambiar. Porque el cliente lo tenemos unas semanas. Entonces, si tú te ofendes, tienes que pensar por qué te estás ofendiendo. Y tienes que preguntarte, ¿esta persona que ha sido directa conmigo, con este feedback, me lo ha querido decir de manera positiva? Seguramente sí. Porque te aprecia y te quiere. Y a veces, cuando decimos las cosas crudas, funciona. Pero siempre tenemos que calibrar dependiendo de la cultura. Entonces, con la cultura haríamos la estrategia del sándwich. Esto me encanta como lo estás haciendo, y en lugar de poner un pero, te diría, ¿y si cambiamos estos 4 detalles más? ¡Boh! Y beneficio al pecado. Vas a haber hecho un diseño que yo jamás he visto con ningún otro diseñador. Y de esta manera logras el resultado si la persona necesita mucha vaselina, que es, qué buen trabajo has hecho, y, no pero, y si añadimos estos detalles, más beneficio de pecado, vas a lograr diferenciarte de cualquier otro diseñador. ¡Qué barbaridad! Van a comprar muchísimo. De esta manera ya está toda la justificación hecha para una persona que necesita esa vaselina, porque no tiene la autoestima de recibir el mensaje de forma directa. Autoestima. Si tú me dices, Fernando, este taller ha sido terrible, yo te diré, no me digas. Vamos a darnos un café. Cuéntame por qué, por favor. Veas, esto está mal, ¿vale? Esto mal. 1000 gracias. Y al día siguiente lo cambio. Para la persona que entiende más el cómo le dicen las cosas y no qué le dicen, ¿cómo se le habla? Porque sí toca ver, y me ha tocado ver discusiones de compañeros de trabajo, donde uno es extremadamente directo y dice, esto es una mierda. Entonces las personas se quedan con la palabra mierda. No se quedan con la retro de que esto está mal, se puede mejorar. Vaya, estoy diciendo lo mismo. Esto está mal, se puede mejorar. Esto es una mierda. Y hay personas que se quedan con el cómo y no el fondo del mensaje. Es que ahí tiene un problema tanto la persona que se ofende como la persona que no está midiendo que el otro se ofende. Pero en una empresa, ¿tú qué quieres? Es que no puedes tener Claro. gente. Es como si yo te digo, doctor, si va, imagínate, tienes ahí al pobre paciente a corazón abierto a operar y de pronto, doctor, mucho cuidado, que esto le puede matar y si no va a ser una mierda. Y el doctor, ¡ay! ¡Ay lo que me ha dicho!
Ya me ha ofendido usted. Y dejas ahí al pobre paciente medio abierto. Claro. O sea, una empresa es una operación continua y tú necesitas velocidad y agilidad. Tú no puedes esperar a ascender y moverte de manera rápida como lo requiere una corporación si no puedes asumir que yo te diga, esto no está bien, tenemos que cambiarlo por resultados. Y tú saber que no te lo has de tomar personal, sino que es un tema de objeto. El problema es que por ese qué dirán, como nos han dicho, el qué dirán es negativo, nos lo tomamos personal. Pero tú te vas al mundo anglo y es, esto es una mierda. You're right. Tienes razón. Cambiémoslo. Porque no se basan en qué opine el otro de mí. Y es sobre el objeto en cuestión. Entonces, ahí es un tema de los dos. Si la persona sensible es muy necesaria en la empresa, porque es un buen activo, ahí tienes tú como líder que hablar con la persona que no está siendo consciente de que es muy imprudente al hablar y decirle, a ver, Miguel es un activo imprescindible en la empresa. Es muy bueno, es un genio. Sabes que es muy sensible. Le puedes decir lo mismo para que le llegue, porque es un crack. Y si le dices bien las cosas como él necesita que se la digas, aunque a ti te cueste y pierdas 20 segundos más, él lo va a agradecer, tú vas a ganar más dinero y entonces ya le atacas a los pecados. Porque siempre tienes que poner la zanahoria delante para que la persiga. Vas a satisfacer un pecado. Ya verás que te cuesta menos esfuerzo una vez esté formado, Miguel. Te va a ahorrar tiempo, que es lo que buscas, pereza. Vais a poder aumentar la cantidad de proyectos, vais a generar más comisiones. Entonces, si te esfuerzas un poquito solo con eso, en cambiar el lenguaje para que Miguel no se ofenda, vas a poder tener el resultado. Esto no quiere decir que sea una vía libre, que no se malinterprete lo que digo, en que ser directo sea que significado directo de ser borde o ser un impresentable, no. Yo me refiero que a veces en el trabajo dices, esto no me ha gustado nada y hay que cambiar esto, esto y esto y esto. Y el otro piensa, pero es que he estado echando muchas horas, eso no me lo reconoces. A ver, me da igual las horas. El cliente no te va a evaluar en función de las horas. Pero esa es la sensibilidad que tenemos que ir midiendo. Si uno es capaz de ser muy directo y no se toma nada a lo personal, tienes equipos muy sanos, muy potentes y muy rápidos. Buen consejo. Los CEOs se tienen que preparar para... Lo veo como dos lenguajes, dos maneras de comunicarse. Una rápida y efectiva y la otra con vaselina. Sí. Uno tiene que tener la habilidad de utilizar ambas en el momento correcto. Y luego también se nota mucho en la cultura de la empresa. Si el director ejecutivo es de una manera, acaba permeando en todas las capas de la sociedad empresarial que está construyendo. Si es una persona de mucha vaselina, acabará permeándose esa cultura. Sí había escuchado que teóricamente las empresas son la representación de sus fundadores. Teóricamente. ¿Te ha tocado ver que sea así? Sí, totalmente. Y a veces cuesta mucho. Yo he estado en empresas que lo que quieren era cambiar la cultura del fundador porque no se adecuaba a los nuevos tiempos. Se pensaba de una forma y ahora se necesitaba otros temas y ha costado cambiar. Pero porque sí que es el alma del fundador, pero porque se basan las decisiones donde se construye la base argumental y la base de contenidos que tiene esa compañía, la base de toma de decisión. Entonces el fundador, cuando surge un problema, el fundador da la solución y esto hace que el resto aprendan de cómo se deben tomar las decisiones en función de esos valores. Fer, ¿y cuando son 2 o 3 fundadores? Siempre hay uno que manda. Siempre hay uno que está ahí, por delante. A ver, cuéntame más. No puede haber dos gallos en el mismo corral. Siempre hay uno que es el que acaba liderando, uno más apartado y el otro que es el que de verdad tiene el liderazgo. Y esto no sé dónde lo leí, creo que fue con Robert Greene, que decía, un esclavo no puede tener 2 amos. Y esto se refleja en las compañías. Realmente el líder es uno. Ya ese acabamos sintiendo. Steve Ballmer o Bill Gates. No. En su momento. Bill Gates. Y estaba Steve Ballmer de CEO hasta hace bien poco, multimillonario, billionaire. Bill Gates, Steve Ballmer, apartado completamente. Siempre está uno, que es el que la gente toma como líder real. ¿Por qué? Porque han visto cómo ese líder acaba convenciendo a los otros socios. Y no es malo, es gregario. Siempre tiene que haber una cabeza. 2 cabezas. Siempre hay una que está por debajo de la otra. Y esto lo puedes analizar en prácticamente todas las compañías. ¿Puede haber algún caso que no sea tan así? La excepción que confirma la regla. Pero grosso modo os vais a encontrar esto siempre. Qué interesante, ¿cierto? ¿Vosotros cuántos socios sois? 2.
2. Me cuesta Y ahora saber te has quedado pensando, sí, diciendo, claro, a ver, me seré estoy yo, pensando. Siempre hay uno. Definitivamente. Y esto tu equipo Veo lo cuál es sabe. la función, porque puede ser que sea el rol de esa persona, Ujú. liderar de esa manera, y otra persona sea la operatividad. No sé, depende. Me toca analizar. Ujú. Me toca reflexionar respecto al tema. Muy interesante. Otra situación que he visto, Fer, ha sido recursos humanos. Llega mucho joven me refiero a 25, 22, 23 años, a pedir trabajo como asesor inmobiliario. Yo lo primero que me fijo es si saben comunicarse o no. Muy bien. Y cada vez veo que carecen de comunicación asertiva. ¿Cómo podemos enseñarles a nuestros hijos, sobrinos grandes también, 18, 19 años, saber comunicar? Un consejo práctico, Fer. ¿Qué errores? Vamos a aterrizarlo con errores. ¿Qué errores te has ido encontrando en procesos de selección? Y te voy dando los consejos. Hablan a palabras. Ujú. Uno les hace una pregunta y su respuesta es solo 1 o 2 palabras. No son capaces de desarrollar una idea completa. Porque ¿cómo ha sido la pregunta? ¿Qué fue lo que más te gustó de la agencia en redes sociales? En redes sociales. Te dicen, me gustó el Facebook. Sí, Y entonces dices, qué bueno. ¿Y qué es lo que más te llamó la atención del Facebook? Cuéntame. exactamente. No desarrollan la idea. No, pero tu labor como entrevistador es indagar y preguntar. Ellos han sido efectivos, te han respondido exactamente a la pregunta Ujú. que tú les has hecho. Y esto pasará conmigo fuera del podcast. Aquí me permito hablar más. Pero en una conversación lo ideal es que el otro hable más que tú. Porque si yo logro que tú hables más, esto lo habrás visto con clientes, las mejores ventas vienen cuando tú te callas. Y haces que el otro hable y hable y hable y cuente y te intereses y alarde de su ego, su envidia, todo, y disfrute. Y ¡guau, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Y él mismo se autovende. Y tú solamente estás ahí para poner el papel y la firma. Entonces esta gente hace que tú hables, pero que quiere también con miedos. Hay que entenderlo, esto es un proceso de selección. Tienen miedo. Entonces ahí la labor es, cuéntanos, oye, y si te pusiera esta situación, ¿qué es lo que harías? Esto. E indagar con preguntas abiertas sobre lo que están contando estas personas. De la misma manera que estás haciendo conmigo hoy. Ok, me acabas de responder. Probablemente sea miedo. Probablemente ese joven tenga miedo. En ventas, lo que menos debes de tener es miedo. Ujú. Porque tienes que afrontar muchas veces conversaciones inmediatas, sobre todo en clientes que llegan a través de campañas y tienes menos de 5 minutos para hablar con él. O sea, Eso es. el miedo probablemente miedos tengas, pero tienes que saber hablar y saber comunicarte rápidamente. Por eso lo veo por ahí, más que nada. Es una variable porque están en una situación tensa. Puede ser su futuro jefe. Si le dices que sí, van a entrar a un negocio interesante que les pueda hacer ganar mucho dinero y que tengan una carrera profesional muy agradable. No quieren hacerlo mal. Y tienen una oportunidad. No hay abundancia de oportunidades en esto. Entonces es normal que se la jueguen. El otro problema que he visto es que no saben responder simplemente. Se quedan procesando el qué van a decir. Y se quedan... y uno es como... Dímelo. Y ahí se queda el procesador corriendo. Entonces eso ya es cosa de ellos. Porque tu parte como entrevistador llega hasta cierto punto. Y es si el otro me está respondiendo, pero no es una persona muy extensa en palabras, vamos preguntando hasta que el otro se relaje. A lo mejor no ir tan directos a temas de la entrevista, sino hacer que sean temas más del día a día, cotidianos, el tiempo, el clima, los deportes, cómo estás, cómo va la familia, etcétera. Y luego entramos para que se relaje. Pero claro, si vemos que le haces preguntas y no saben responder, ¿qué más puedes hacer tú? Ya no puedes hacer más. Entonces eso ya depende del otro. Y el otro lo que tiene es que ir preparado a esa entrevista. La comunicación se prepara y cuanto más te preparas, mejor improvisas. En otro capítulo con Morris me tocó escucharte una parte que me voló la cabeza. Que en la escuela no nos enseñaron a sacar la voz. No nos enseñaron a hablar. Y para mí vinieron muchos recuerdos. Método Skinner. Método Skinner. Método Skinner. No lo conozco. Calladito se ve más bonito. Calladito, premio. Buena nota, premio. Uh-huh. Se portó mal, castigo.
Está haciendo ruido, castigo. Ese es el método de Skinner. Castigo si hace mal las cosas, premio si hace bien las cosas. Para mí fue fuerte escuchar eso porque me llevó a mi infancia de que, claro, tengo muchos recuerdos de que me callaban en la escuela. Una escuela hoy, con el sistema educativo actual, es un aparcamiento de niños. La escuela está diseñada para que el papá, la mamá, ya que ahora los dos tienen que trabajar por necesidad, ya que el sistema lo ha vendido de esta manera, obliga a que tus hijos necesitan salir del hogar a los 4 meses, la gran mayoría de las personas. A los 4 meses se acaba tu baja maternidad, todo el mundo a trabajar, porque es lo correcto. Entre comillas, correcto en este mundo normal de ahora. Y de pronto tenemos un profesor al que le pagan muy poco para la responsabilidad que tiene, que es la formación de los futuros líderes de un país, y tiene a 40 personas ahí dentro, todos los días, 8 horas, y que no quieren estar ahí, y que no tienen ningún tipo de motivación, cero, que no tienen ninguna conexión práctica con la vida real, y que están sentados niños con una energía extraordinaria, 8 horas en una silla mirando al frente. Que nosotros lo hayamos vivido no significa que lo tengamos que hacer por nuestros hijos. Lo mismo pasa en las familias cuando dicen, es que mi papá hacía esto y aquello. Imagínate, mi papá era un borracho. Y tú no. Puedes decidir romper el patrón en tu familia. Porque hemos aceptado que una imposición terrible a nivel educativo, que nos enseñan a no tener personalidad, estar completamente anulados, que lo único que importa es el resultado que eres capaz de generar sentado y mirando al frente. Un sistema educativo hace 150 años. Es lo correcto. Cuando un niño tendría que estar trepando por los árboles con 6, 7 años, jugando, haciendo deporte, musculando, pasándoselo bien, interactuando con la naturaleza, interactuando con otras personas. Claro que es necesario formarse y claro que es necesario aprender cosas de la vida cotidiana. Pero hay que encontrar un equilibrio que no derive, por ejemplo, aquí el horario es mucho más relajado. En España yo recuerdo entrar a las 8 de la mañana y salir a las 5 de la tarde. Que es el horario que tenían mis padres. Y luego, después de las 5 de la tarde, aquellos papás que salían más tarde de trabajar, llegaban a las actividades extraescolares. Y el niño está de 8 a 7, todos los días, siendo educado por otras personas, con unos valores que tú no controlas, que pueden gustarte o no pueden gustarte, y ajenos a lo más importante que es la familia. Entonces, la comunicación ahí se ha anulado, porque ¿qué incentivo tienes en darle herramientas al ser humano para pensar? Si uno no sabe expresar lo que siente, si uno no sabe expresar su conocimiento, va a ser una persona ignorada. ¿Y qué buscaban en la escuela? Que tú fueras ignorado. Porque los políticos, los gobernantes, no necesitan gente que piense. Necesitan gente que no piense. Porque si no piensan, ellos seguirán viviendo una vida maravillosa. Gracias a ti, a tu ignorancia. Entonces, cuando una persona sabe expresarse, gana en autoestima. Porque logra que su mensaje sea aprobado por su círculo y por su entorno. Y eso le retroalimenta positivamente. Cuando uno expresa sus ideas en voz alta, y yo las comparto hoy contigo, tú a lo mejor me dices, Fernando, fíjate que me gusta esto y en esto no estoy de acuerdo. Y digo, ¿por qué? Lo debatimos y digo, tienes razón. Y he aprendido que si no hubiera externalizado esto, yo no lo habría aprendido. Pero si hay gente muda, tenemos robots que fabrican cosas, robots sin alma, que viven la vida tal y como les dice el líder supremo llamado presidente, gobierno. ¿Qué podría hacer yo como tío, como futuro papá, si veo que la educación de mis sobrinos e hijos va por ese camino? A mí me encanta un modelo de Estados Unidos que es el homeschooling, que es educarlos fuera en tu casa y ponerle tus tutores. Sé que esto es costoso, pero creo que es la mejor inversión que uno puede hacer, que son sus hijos. Dejas de salir a comer, dejas de salir a cenar, dejas de pensar en ti y piensas, a ver, que yo he pasado por esto no significa que mi hijo tenga que pasar por esto. Que tengo que reprimir de mi vida para poder darle cierta posibilidad. Puedo juntarme con algún grupo de padres cercano y tratar de encontrar algún tutor con valores compartidos.
fórmulas hay. Y en Estados Unidos es muy común. ¿Qué pasa en España? Esto creo que es ilegal. Existe una modalidad de formación online, pero no, el gobierno te obliga, y si no llevas al niño te lo lleva a la policía. Tienes que estar escolarizado según el sistema que te obliga el gobierno. ¿El debate empieza en casa? El debate empieza en casa. De hecho, la educación, sabiendo que... Y me ha gustado una frase que has dicho antes, y es, vamos a lo que tenemos control. Lo que tenemos control real, y fíjate qué triste, tener que estar hablando que no tenemos control sobre la gente a la que damos nuestro voto. Entonces, si no tenemos control, ya no hay democracia, es curioso. Pero vamos a lo que tenemos control, que es nuestra vida individual, nuestra libertad. Tenemos que educar a los niños en casa. No podemos esperar que los eduquen en la escuela. Y sé que acabamos tarde de trabajar, sé que cuesta mucho, sé que a veces, caray, me pasa a mí, llego después de un viaje largo, abro la puerta y tengo que inspirar con fuerza, porque acabo de viajar 7 horas en coche, después de estar haciendo una formación, ya son las 12, tengo al nene que está por ahí durmiendo, despierto todavía, abro la puerta y digo, soy su superhéroe. Tengo que entrar con toda la energía del mundo. Y llego y lo doy todo. Entonces, ahí tenemos que educar. Tenemos que estar constantemente en valores, en ejemplo, en casos, en circunstancias. Llévatelo a una negociación, llévatelo a tu oficina, que te conozca, que vea que le apoyas, llévalo a hacer deporte. Haz todo aquello que debería estar haciendo las escuelas, pero que no están haciendo. Pero es que al final la educación que de verdad va a quedar es la que tú le des. Los valores, tus ejemplos, las frases. Eso es lo que queda impregnado. Farid Dieck, el hermano de Maurice, es psicólogo, gran psicólogo, lo he escuchado en varios podcasts, y él habla de que el autoestima lo construyen los demás. No lo construyes tú mismo mirándote al espejo y diciéndote algo todos los días, sino que el escuchar lo que opinan los demás de ti construyen tu autoestima. Lo aterricé un poquito a mi vida y a lo que sale de mi boca. A partir de ahí entendí el poder de la palabra. Y tú, en otro capítulo, decías, la forma en la que formulas el lenguaje, construyes tu realidad. Totalmente. Imagínate que tú dices, no soy buen tenista, no se me da bien jugar al tenis. Te aseguro que nunca jugarás bien al tenis. Si dices, es que yo no comunico bien, es verdad, y nunca lo harás. Porque tú mismo te estás saboteando. Si tú dices, es que el rico este es un opresor malvado, algo malo ha hecho, acabas de condenarte a jamás tener riqueza en tu vida. Porque nosotros, con nuestro lenguaje, construimos nuestra realidad. Y es que el lenguaje la moldea. Ejemplo, si tú vas a una persona y dices, mira, esto te cuesta 10.000 pesos. Te he dicho, te cuesta 10.000 pesos. Pero si te digo, la inversión son 10.000 pesos. Es una palabra tan sencilla que cambia directamente el significado de todo. Y es que en uno hay un coste. Está la sensación del gasto pendejo, que me gusta mucho el término. Pero con inversión de pronto dices, que yo puedo obtener aquí un rendimiento. Porque esto ya no es un gasto, esto ya no se va a la basura, ya es una inversión. Tonterías así como cambiar una palabra. Imagínate cuando tienes la capacidad comunicativa para lograr hacerlo con muchísimas otras cosas. Cambiar realidad. Y sí, estoy de acuerdo con lo que dice Farid, de necesitamos que el público nos valide, pero esa es la capa de fuera. También necesitas darle motivos para que te validen. Y ahí hay otra de Alex Hormozi que me gusta mucho, que es la autoestima se construye dándole al mundo una prueba incuestionable de tu trabajo. Porque Hormozi, anglosajón, su valor lo asocia al trabajo, a la productividad. Y qué curioso que Farid, mexicano, lo asocie a los demás. Y los dos tienen razón. Porque la vida no es unidimensional. Los dos tienen razón. ¿Por qué? Porque si Farid hace un muy buen trabajo, yo hago un muy buen trabajo, tú haces muy buen trabajo, llegará alguien que diga, oye, Sebastián, qué buen trabajo. Perfecto. Has hecho tú un muy buen trabajo y encima validación. Y es el combo, es la combinación. Solo que uno se centra en una cosa y el otro se centra en la otra. Y los dos tienen razón. La responsabilidad de un director de empresa, de un CEO, es también utilizar esta información por el bien de la empresa y levantar quizás la autoestima del grupo. Sí, por supuesto. El líder tiene que levantar la autoestima del grupo. El líder tiene el deber, como líder, de motivar a la gente. Y ahora, antes de seguir, me he acordado una de Juan Roch, que es el presidente de Mercadona, uno de los empresarios más exitosos de mi país. Le tengo una admiración enorme, bellísima persona. Este hombre dice que la autoestima es muy bonito y lo compara con la historia de un pájaro.
Dice, un pájaro estaba en una rama y llega otro y le dice, oye, ¿no tienes miedo? ¿Por qué? Se puede caer la rama, están picando, van a talarla. Y dicen, es que mi vida no depende de la rama. Yo sé que si se cae, tengo alas y puedo volar. También no es solamente lo que opinen los demás de ti, sino que tú seas consciente que tienes la capacidad y las herramientas. El tú verte capaz, el tú tener la libertad, el haberte demostrado a ti mismo que en ciertas circunstancias difíciles has logrado sobreponerte. Y no hace falta que un tercero juzgue o opine de ti, sino que tu autoestima depende del hecho de decir, he salido de esta y bien. Eso también es autoestima. Tú eres ese pájaro que echará a volar cuando la rama caiga. Otro punto, un trío de opiniones si los tres tienen razón. Llegan a lo mismo, fíjate. ¿Cuál es el principal error que has visto en las organizaciones en México? En México. En México. Porque quiero centrarme en este lugar porque hay muchos empresarios y muchos emprendedores. Y cada vez más. Hablaba con Mario de Angel Hub. Él tiene una aceleradora de emprendimientos, sobre todo emprendimientos tecnológicos. Y año con año aumenta la cantidad de emprendedores. Y comentaba varios errores, sobre todo el tema de organización, pero a un nivel de estructura. Probablemente tú tengas acceso a nivel de comunicación. ¿Cuál es el error más común de estos emprendedores? Es básico y es universal. Por eso te preguntaba, ¿en México? Y es que he estado en muchos países dando clase en empresas y el error siempre es el mismo. No entender los intereses egoístas de la otra parte. Una buena comunicación, para que de verdad se produzca en buena comunicación, tiene que satisfacer tus intereses hoy y los míos. Y a veces no se hace el esfuerzo de tratar de identificar el pecado capital del otro. Si yo identifico que tu pecado es la envidia, hay empresarios que dicen, te voy a pagar más. Que me da igual pagar más. Quiero que me reconozcas mejor que mi compañero, quiero que me des a mí las oportunidades de salir a las conferencias y no al desgraciado de Manuel, que está hablando peor que yo, que encima no sé por qué lo eliges, porque yo soy más talentoso, pero lo eliges a él y no a mí. Déjate de dinero. Yo quiero reconocimiento. Perfecto. Pero el fallo que encuentro en todas las organizaciones es que no hay una comunión entre los pecados capitales de uno y del otro. Si eso se produce bien, hay éxito comunicativo. Eso por un lado. Luego el exceso de pasos en la comunicación. El querer ser demasiado pomposo, demasiado formal, demasiado indirecto. Y es que a veces nos perdemos en escribir un mensaje con demasiada vaselina y esto va aumentando a medida que la corporación se hace más grande. Pero te digo un caso que me es muy divertido. Cuanto más, porque son los correos que he tenido yo con la gente de las organizaciones, cuanto más bajo es su puesto, más largo es el email. Cuanto más alto es el puesto, más corto es. Ni firma ponen a veces. Piensa que somos ok. Y ya está. Está directamente o indirectamente proporcional. A mayor el cargo, menor el texto. ¿Por qué? Van directos, no hay tiempo que perder. Y los otros vaselina, vaselina. Eso es un error comunicativo. Porque entonces no estás cumpliendo los tiempos y los parámetros que el otro espera de ti. Al jefe no se lo puede cuestionar, es quien manda. Pero es la base quien tiene que adaptarse también a lo otro. ¿Qué podría hacer yo con mi organización para poder basar la comunicación en un mensaje directo? O sea, ¿qué ejercicio podría hacer con los chicos? Lo primero es sentar las bases de la cultura de la empresa donde tú les dices, señores, vamos a hablar de unos temas y que creo que son muy importantes y beneficio. Tú siempre tienes que decirles que va a haber un beneficio de satisfacción de sus pecados. ¿Por qué? Porque tú ahora mismo, cuando les vas a proponer un cambio a nivel de comunicativo organizacional, siempre hay un coste a nivel de pereza. Y es que hay un esfuerzo que van a tener que realizar. Entonces, yo no quiero hacer un esfuerzo. A mí no me cambies mi sistema. Déjame hacer las cosas tal y como las estoy haciendo ahora. Ya está el jefe que ha ido a un curso y ahora viene a explicarme lo del curso. Yo estoy harto de que vaya a cursos, siempre llega aquí con ideas nuevas el lunes a cambiarnos las cosas. Por Dios, otra vez igual. ¿Por qué? Porque no le has vendido a sus pecados. Se ha hablado de los tuyos. Entonces tú tienes que pensar, mirad, hemos visto una cosa en un programa que nos va a hacer ganar más, os va a costar mucho menos esfuerzo, pero a ellos no a ti. A ellos la organización les da igual. Una empresa no existe. Es una ficción colectiva, es una idealización que se ha generado en la mente de las personas.
¿Qué es tu empresa? ¿Tu empresa? ¿Puedes tocar la empresa, el concepto empresa? No. Es una ficción colectiva que se ha creado en la mente de las personas, estilo patria. La patria también es una ficción colectiva. Vayamos a ello. Entonces, cuando tú les vendes es por el bien de la empresa, te va a decir, me da igual. ¿Y mi bien? Claro. Quiero mi bien. Entonces, todo esfuerzo que les vamos a comunicar a los equipos tienen que ir premiados con un pecado capital satisfecho al menos el doble del coste en pereza. Porque si no, psicológicamente no les va a compensar. Piensa que tus colaboradores, tus empleados, no son la propiedad. Y como no son la propiedad, no están igual de incentivados que tú, que piensas a medio y largo plazo. Tus colaboradores piensan a corto. Porque si no les das lo que necesitan, adiós a otra empresa. Por mucho que te digan, no, jefe, yo quiero estar aquí toda la vida. Te has identificado, ya ha venido el jefe, ya ha venido el jefe del curso, ya viene. Describes mucho de lo que sucede realmente en una organización. Entender el tema de los pecados capitales, que es fuerte. Pues no cualquiera se atreve a tocar ese tema emocionalmente, entenderlo emocionalmente. Sí, intelectualmente, pero emocionalmente muy pocos. Esto además tienes que sentarte en el equipo. Yo recuerdo, fíjate, me ha venido a dar una conversación con Iván que tuve en su momento, porque había una serie de vídeos, ellos son mis editores, y había una serie de vídeos que no me estaban gustando. Entonces yo me senté con él de manera virtual y le dije, Iván, esto es una relación a muy largo plazo. Es decir, todo el feedback es porque quiero que estemos mano a mano en el mismo equipo. Tú y yo estamos en una barca remando. Si esto sale mal, me va mal a mí y te va mal a ti. Entonces necesitamos que esto vaya en la misma dirección para que tú puedas tener un cliente durante muchos años y yo tenga muy buenos días que me den más negocio. Y entonces dije, pero necesito que los vídeos sean extraordinarios en esto, esto y esto, y vamos a implementar un sistema que sé que no es el que teníamos hasta ahora, pero que vamos a estar mucho más encima. Y se está haciendo de maravilla ahora. Ya se hacía muy bien, lo hemos optimizado, pero ha habido un proceso nuevo. ¿Por qué? Porque en ningún momento les se cuestiona el trabajo, lo hacen muy bien. Es que para los próximos 5 años mínimo de trabajo juntos, porque no tengo en mente quitarme este equipo fantástico, es, oye, para seguir, vamos a por ello. Tenemos que estar juntos. Si no, no sale. Yo pierdo, tú no cobras. Y entonces estamos totalmente alineados. Ese tipo de comunicación con contexto, por qué se hacen las cosas y con satisfacción de beneficios de los pecados, ahí es donde podemos llegar a entender, decir, oye, es verdad. Y seguro que en el primer momento piensan, ¡uf, qué horror ahora tener que hacer este proceso nuevo, qué tontería más grande! Perfecto, pero se empieza a ejecutar, empiezan a funcionar muy bien prácticamente todos los vídeos que hacemos, empieza a funcionar mejor, qué bueno. 5 años, 10 años, lo que haga falta. Y esto todos tus colaboradores lo tienen que tener claro. ¿Qué hay para ellos? ¿Por qué van a hacer un cambio? En el lenguaje no verbal, a ver, me he dado cuenta que en bienes raíces es indispensable. Indispensable. Mucho más que el lenguaje verbal. ¿Cómo sabemos si lo estamos haciendo bien o mal? Fíjate. Lo que acabo de hacer ahora es un síntoma de que algo va mal. De que algo que has dicho me incomoda. ¿Ha sido un pinzamiento de nariz? Ejemplo, ¿cómo saber si esto? Pinzamiento. Ejemplo, y esta casa te va a servir muy bien para estar con tu familia desconectando en las vacaciones y ves qué hace. Hay algo que no le ha gustado. Esto una vez hemos establecido lo que se llama la línea base. Si vemos que la persona tiene la tendencia a hacer pinzamiento continuamente, si lo hacen no es un indicador. Pero si yo, que no hago pinzamientos, de pronto no puedo evitar hacer así, tú ya sabes que hay algo que has dicho en ese preciso momento, más es instantáneo, para saber que eso te ha molestado. O por ejemplo, las cejas. Si algo les sorprende para bien, imagínate ves a alguien, una persona buena, oye, ¿qué te parece? Me ha encantado. Si hay levantamiento de cejas, es muy positivo. Pero dices, me ha encantado. No hay levantamiento de cejas, sospecha. Si hay apertura corporal, vamos bien. Si hay corporalidad cerrada, vamos mal, salvo que haya mucho frío. Entonces esta persona se va a colocar los brazos cerrados simplemente por frío. Todo depende del contexto y de lo que esté sucediendo. Pero son pequeños indicadores que nos ayudan a ver si vamos bien o vamos mal. ¿Nuestro inconsciente es capaz de leer este tipo de lenguaje?
Sí, y ese inconsciente se llaman neuronas espejo. Nosotros tenemos unas neuronas en nuestro cerebro que son capaces de identificar tus reacciones no verbales a tiempo real, y es curiosísimo porque si tú de pronto sientes ira y yo detecto que haces, Fernando, el otro día fui con un competidor, fíjate, levantamos ahí los colmillos, fui con un competidor que fíjate que el tío y yo ya, mis neuronas espejo lo detectan, pero ¿por qué lo detectan? Porque además son muy inteligentes, replican en mí la emoción que tú estás transmitiendo por el pecado. Y un ejemplo muy claro de las neuronas espejo es el bostezo. Si yo de pronto... Sí. Todo el mundo bosteza. Bostezo, todo el mundo bosteza. Sí. Lo mismo sucede con las neuronas espejo. ¿Por qué te ha entrado sueño? No lo sé. Yo estaba observando a este señor, ha bostezado y me ha dado un bostezo. Porque nos ha replicado esa misma sensación. Entonces, con la no verbal, nosotros, aunque no entendamos y no hayamos estudiado comunicación no verbal, vamos a una reunión y te preguntan, ¿cómo ha ido? Y tú dices, ¡ña! No sé. Hay algo ahí que no me encaja. No te sé explicar, pero... ¿O cómo te ha ido? Vendemos seguro. Extraordinario. Ha habido feeling total. ¿Por qué? Porque son tus neuronas espejo dándote el reporte, el informe psicológico de manera sutil y sin tú tener ni idea, pero a través de las sensaciones que has tenido. Pasémonos un poquito ahora a la venta, Fer. Y sobre todo venta de ticket alto, high ticket. Bienes raíces, coches, seguros, inversión, empresa. Vender tu empresa. ¿Qué habilidades debe tener ese vendedor en la comunicación para poder llegar a ese ticket de venta? En inversiones y en bienes raíces se vende mucha confianza. ¿Qué papel juega la comunicación en la confianza? En la confianza es fundamental porque tú tienes que saber, para que el otro se acelere la confianza, tenemos dos cosas. Lo primero, acercarnos a un grupo. Lo que tú has dicho, eres un rebelde y yo también, ya ha sido una forma de conectarnos al grupo. Si hay otro valenciano aquí en Ciudad de México, de pronto ya estamos en el mismo grupo. Nos encanta. Si me lo invento, no me gusta mucho el fútbol, pero imaginemos, si digo que soy del Real Madrid y de pronto veo otro del Real Madrid, ¡oh, qué bueno! Ya somos los dos del Real Madrid. Perfecto. Esto nos conecta. Eso va a acelerar mucho nuestra confianza. El vendedor tiene que buscar de manera sutil a qué grupo pertenece el otro. Y tratar de hacerlo de manera muy clave. Esto lo explica muy bien mi amigo Juanma García López, o López García, lo que me acuerdo, Pincho, de comunicación no verbal, un genio absoluto. Y él explica que si a ti te gusta AC/DC, de pronto yo coloco mi tono de llamada como AC/DC. Esto lo explica de manera brillante. Y todo el mundo que quiera seguir es un genio de la comunicación no verbal, un experto total. Es una maravilla de persona. Entonces, de pronto, cuando tú escuchas AC/DC, en el teléfono del otro dices, ¡oh! ¿Le gusta AC/DC? ¡Qué bueno! Ya hemos conectado. No. Juanma es un genio absoluto, un genio total. Es un crack, formado por el FBI, Guardia Civil en España, un genio, experto en negociaciones. Y esto lo que busca es gestionar esa conexión. Y él lo explica muy bien y en detalle. Y a mí me encantó cuando lo explicó. Dije, toda la razón, que es la pertenencia a ese grupo. Es buenísimo. Y otro de los elementos que ayuda es que a la gente le encanta ver que te sacrificas por ellos. Entonces, tienes que demostrarle que has sacrificado pecados tuyos por el bien de sus pecados. Y esto es un acelerador brutal de la confianza. No solo pertenecer a ese grupo, sino que si yo demuestro que he sacrificado mi avaricia. Ejemplo, Sebastián, sé que con esta operación no voy a ganar como vendiéndosela a otro. La comisión con fulano va a ser de $15,000. Contigo va a ser de 5.000. Sé que no lo gano, pero es que me caes muy bien. Me caes muy bien, sé que esta te la tienes que quedar, me gusta, me has propuesto un plan a largo plazo, me pareces buena persona y sé que me vas a recomendar a gente incluso. Sacrificar tus pecados. Sacrificar tus pecados. Esto es un ejemplo exagerado, porque el otro puede pensar que es una estrategia de ventas. Pero le puedes decir que si no, no te preocupes, lo cierro. Y lo cierras y se lo demuestras. Y entonces, si te dice que no, qué bueno. Porque entonces tú cierras la operación y dices, ya la he vendido. En tanto. Y entonces dirá, entonces sí que me ofreció una buena oportunidad. Porque a veces dudamos. Cuando alguien nos presenta algo tan bueno, tenemos desconfianza. Pero siempre ayuda el sacrificar un pecado a cambio de satisfacer los del otro. Genuinamente,
sí estás sacrificando algo. En ventas suele pasar que uno sacrifica comisión para que se cierre la operación y se ve beneficiado el cliente. O con los amigos. Yo tengo una política con amigos de cobrar mucho menos que con clientes directos. Definitivamente. Pero porque son mis amigos. Hay una relación emocional ahí fuerte. No sé si tenga que ver tanto con la manipulación o el pecado capital directamente. Todo es manipular. En comunicación no podemos distinguir entre persuasión y manipulación porque la línea es muy fina. Nunca llegamos a saber si estamos persuadiendo o manipulando hasta que se produce el resultado. ¿No es lo mismo, Fer? Es lo mismo. Pero son las mismas herramientas. El resultado definirá si ha sido persuasión o manipulación. Por eso yo digo que es lo mismo. Pero en realidad no es lo mismo. Todo depende del resultado. Y un ejemplo es, imagínate que llegas y le dices a una pareja, de verdad que es una muy buena inversión, la mejor inversión de vuestra vida, os va a funcionar. Y tú te lo crees de verdad, eres consciente, sabes que esa es una maravillosa operación y dices, es que vais a ganar un dinero enorme. Yo lo haría, pero ya estoy invertido en otras cosas. Te lo ofrezco. Y haces todo lo posible para que, imagínate, tus padres lo compren. Para ti, sabiendo que va a ser un ganar absoluto, cero dudas, estás persuadiendo a tus padres. Uh-huh. ¿Qué pasa si dentro de 5 años es la peor inversión de su vida? Para ellos estás persuadido y manipulado. Fue manipular. Fue manipular porque para ellos al final ha habido un componente negativo en el cierre. Pero si hubiera sido de verdad la mejor inversión, y es más, supera con creces las expectativas que les vendiste, es persuasión. Pero las mismas herramientas son las que han aplicado. Por eso digo que hasta que no se produce el resultado, como no podemos definir si vamos a persuadir o manipular, porque depende de que se produzca el evento, vamos a considerarlo todo lo mismo. Fer, ¿y no será que el concepto manipulación lo asociamos con cosas malas? Porque puede ser que una persona que sepa manipular gente o tenga conocimiento de la comunicación esté sacando de la drogadicción a un amigo. La intención es muy buena, la manipulación es buena. Yo lo veo como un poder que depende del cómo lo uses. Eso es. Y en ese caso, todo el mundo estamos de acuerdo en que es bueno. Pero ¿y si la persona no quería? ¿Y si, me lo invento que no es el caso, al sacarlo de ahí su vida corre peligro? ¿Y si al sacarlo de ahí de pronto tiene un golpe de abstinencia y fallece? Tú ahí te sentirías culpable. Esto es un caso extremo. Claro. Porque nos llevamos a cosas que son muy positivas. Ejemplo, ¿tú quieres sacar a alguien de una secta? Por supuesto, tú quieres hacer todo lo posible. ¿Por qué? Porque en tu mente es correcto, pero el otro quiere salir. No sabe que quiere salir. Y por eso le tienes que engañar. Le tienes que manipular directamente. Tienes que aplicar técnicas sabiendo que a su yo actual no le va a gustar. Pero sabes que le estás persuadiendo porque a su yo futuro le va a gustar. Entonces, ese juicio moral que tú has hecho muy bien te permite entender cuándo tienes que apretar el acelerador hacia las cosas buenas, que son inevitablemente buenas, pero te han de hacer levantar el pie del acelerador y reflexionar. Oye, en esta circunstancia que no es tan clara, ¿voy a persuadir o voy a manipular? Y esa simple reflexión te va a ayudar a tomar una mejor decisión de si hacerlo o no. Eso es lo único que pido, porque las herramientas son las mismas. Creo que tiene que ver mucho los valores familiares, definitivamente. La educación que tuviste desde niño, el hasta qué punto llegas para poder manipular a alguien para tu conveniencia o no. Y luego en la forma de actuar de las personas. Entre los 0 a los 7 años se forja la mente de una persona. ¿Entre los cuántos, perdón? De los 0 a 7 años, año arriba, año abajo. Pero en la infancia temprana. Había un reel que vi el otro día de un estudio que hablaban de que en el año 1800 y poco habían 2 personas de la misma ciudad, del mismo barrio. Uno de ellos era un maltratador, un mujeriego, todos los atributos positivos de la sociedad, de todo lo malo lo tenía él ahí, horrible. Y al lado teníamos una persona trabajadora, competente, se llamaban igual y vivían en el mismo barrio. Cuando se ponen a analizar la descendencia es impresionante, porque decía que aquellos que habían nacido del padre maltratador, mujeriego, borracho, drogadicto, ladrón, etc., muchísimos en prisión, muchísimas mujeres dedicadas a la vida de la calle, muchísimas personas haciendo trabajos terribles, pero de delincuencia. Mientras que el otro, un vicepresidente, varios
catedráticos, académicos, profesionales, directivos, empresarios, de una persona con un comportamiento. Los niños lo heredan, los nietos lo heredan, los bisnietos lo heredan y así sucesivamente. Y es que es muy difícil romper el patrón. Esto apela a lo que tú acabas de decir, qué importantes son los valores familiares. Son cruciales. Y si tú no has tenido unos buenos, pero te has dado cuenta y has tenido ese gran privilegio, ahora tienes la responsabilidad de cambiarlos para bien. Porque esa es la mayor comunicación de tu vida. Educar a tu familia. Regresando un poquito a la venta, concretamente para los chicos, una pregunta que me hicieron genuinamente es: ¿cómo evitar la pérdida de atención de un cliente? Muy fácil. Con la dispersión que hay, las redes sociales no ayudan mucho. Dándole lo que le interesa en el menor tiempo posible. Lo que pasa es que si estás perdiendo la atención de la otra persona es porque tú no lo estás haciendo bien. No hay técnicas ni secretos, solo hay uno. Dale a su pecado capital, dáselo de la forma más rápida posible, cuéntale alguna historia para que conecte emocionalmente con el mensaje, pero si puedes hacerlo en 10 minutos, mejor que en 30. Fer, ¿y si es por mensaje de WhatsApp? Apela a los pecados, directo. Fulano, he visto esta oportunidad. Maravillosa, no he visto nada mejor en la zona. ¿Te puede encajar? Cuéntame. Y a partir de ahí ya lo tienes directo. No. Hola, ¿qué tal, fulano? Qué alegría, me he acordado de ti. ¿Cómo va todo? Y le mandas el audio de WhatsApp, el voice note. Y largo. Ahí desconecta. Dame pam. Estás haciendo negocio. Tienes que ir ahí directo. Y lo mismo sucede con, imagínate que tú eres un comprador. ¿Cómo agradecéis vosotros que de pronto llegue un inversor y diga: Sebastián, sé que vas hasta arriba. Entonces, te voy a poner cuáles son mis parámetros de compra para ver si tienes algo que encaje o te llega una oportunidad y te digo: precio medio, entre $200.000 a $400.000. Me gustaría obtener unas rentabilidades de un 12% de alquiler como mínimo. Lo ideal, esta zona, pero si encuentras algo en alguna zona que no es esta, coméntamelo siempre que suba un 15%. Y las comisiones, manténlas siempre a tu estilo, porque prefiero que te lo lleves tú a que se lo lleve a la propiedad. Intentemos pelear, bajarle a la propiedad para que tú te lleves la comisión. Y te mandan ese WhatsApp. ¿A qué pecado han atacado? Pereza. ¿Te ha tocado la comisión? Te ha dicho: no, oye, te la voy a dar y quiero que le peleemos a la propiedad y tú mantengas tu comisión, que te la mereces. Va a premiar tu avaricia. Y de esa manera, tú cuando estés trabajando dices: ahora no tengo ninguna, busco. Y de pronto si llega alguien, dice: Sebastián, tengo esta propiedad que te quiero vender, encaja con el parámetro, sabes que no te va a negociar la comisión y tú vas a pelear por él más que nunca. Uh-huh. Y te ha facilitado el trabajo muchísimo. ¿Cómo? Con una comunicación directa. ¿Cómo evitar errores? Por ejemplo, error número 1 es: Sebastián, es que esta propiedad no me da buen feeling, no he hecho los números y no me encaja, no lo veo bien. ¿Hay más? Y tú dices: ¿pero hay más de qué? ¿Hacia dónde te oriento? Dame cosas. Pero si tú llegas y dices: esto busco, estos son los intervalos, y si no tienes ni idea porque es la primera vez que lo haces, pregúntale al profesional: ¿cómo lo ves? ¿Crees que son intervalos realistas? Y tú estás incentivado porque le quieres vender porque te vas a llevar una comisión, y yo estoy incentivado en comprarte a ti porque me vas a facilitar todo el proceso de búsqueda, que bastante complicado es, y tú encima vas a pelear y negociar por mí de mi lado porque no te voy a tocar tu comisión. Vamos a bajar el precio de la propiedad. ¿Desde el primer mensaje te puedes dar cuenta del pecado capital? Sí. Por ejemplo, si yo te digo: quiero esto, y esto, ¿qué pecado hay ahí? Ok, pereza. Pereza total. Porque yo te lo estoy diciendo para que tú me hagas el trabajo. Porque además sé que también se satisface tu pereza. El tema es que lo vemos con pecados capitales de manera negativa, pero es un ganar-ganar total. Yo gano porque tú vas a trabajar ahora súper centrado en estos detalles, y tú ganas porque por fin tienes un cliente que te dice exactamente las características de lo que necesita. Y que en el momento en el que aparezca dices: Fernando, ¿es esto? ¿Te encaja? Sí, cerramos la semana que viene, firmamos notaría. Tú dices: da gusto. Porque dices: A, B, C, sota, caballo, rey, ya lo tienes hecho. Ese es el principal error que me encuentro también siempre, que es la falta de claridad y concreción. Fer, ¿has visto alguna diferencia entre la venta antes de la pandemia y a la venta de hoy? He visto que la gente quiere más presencialidad,
que a la gente le gusta estar con personas, que se vende ahora mucho más por Zoom. Las videollamadas son ahora una gran norma dentro de las ventas porque ahorra mucho tiempo, pero aún así la gente todavía prefiere, por ejemplo, seguir formándose en presencial. Tú vas a estar en el taller, mucha gente viaja para estar en el taller y hay formación online, pero no es lo mismo. No, prefieres también ese contacto. Entonces el contacto humano es uno de los elementos que no van a cambiar. Pero sí que está la parte de que ha habido más comunicación y más ventas a través de Internet. Entonces tú ahí ya no tienes esa capacidad de detectar el feedback y es mucho más complicado, muchísimo más. Y ahí más directo, más concreción, porque ahí sí que la atención se dispersa mucho. En presencial no te puedes ir, o no puedes cerrar, o no puedes tener excusas, tantas. En virtual sí, entonces tienes que ser mucho más concreto, más directo al grano. Y si puedes enviar un WhatsApp y evitar una reunión, mejor. Y para ir terminando, Fer, el último bloque, inteligencia artificial, te tengo que confesar algo. Confiésame. Te voy a hacer una pregunta que te hiciste a ti mismo. Te tengo en ChatGPT como mi profesor de oratoria. Lo eduqué contigo mismo. Qué bueno. Sí. Le puse tal cual. Actúa como Fer Miralles. ¿Y actúa? Sí. ¿Le tuviste que dar información o ya actuaba? Primero actúa, búscate en internet, vale. Lee tu libro. Y le puse el nombre del libro. Lee tu propio libro. Luego, para tener la certeza si realmente eras tú, hazme un resumen del libro. Y me manda el resumen. Ok, perfecto. Sí, espera. Listo, se programa. Cada chat, es un súper buen tip. Cada chat es una inteligencia artificial independiente. Y tú puedes darle una retroalimentación. Yo lo tengo desde que empecé con el software. Cuando supe de esto, tengo a Oso, tengo a Morris. Ah, mira. Sí, puedes tener a cada avatar, digámoslo así. Y mientras más información hay en la red, mejor queda esa inteligencia artificial en lo particular. Y le pedí que te preguntara algo disruptivo. ¿Qué te preguntarías a ti mismo disruptivamente? Y me lanzó esto. A ver. Esto me parece fascinante, pero es una cosa rarísima. Fernando, te preguntaste a ti mismo a través de la IA. Fernando, si tuvieras que dar una conferencia vestido de un personaje de Disney, ¿cuál elegirías y cómo empezaría tu charla? Hombre, por suerte, pero esto lo tengo clarísimo. ¡Hola, amigos! ¡Soy Mickey Mouse! ¡Hablaría como Mickey! ¡Jaja! Es que tengo justo la voz de Mickey Mouse. Entonces yo hablaría como Mickey Mouse totalmente. Diría, ¿cómo estáis? Soy Mickey Mouse. ¡Vamos a empezar a hablar! Y todo el tiempo. Fue la única pregunta que me lanzó. ¿Ves que sí tenía una conexión contigo? Me sorprende porque sí. El personaje de Disney justo sé imitar a un personaje de Disney. No sé si la voz de Mickey Mouse en Hispanoamérica era la misma, pero allá es una copia. ¿Hacia dónde va la comunicación con los nuevos avatars digitales? Fíjate que suelo fallar mucho a la hora de acertar. Porque yo dije que la inteligencia artificial lo único que no eliminaría era la creatividad del ser humano, que los artistas no se podrían reemplazar, y lo primero que ha hecho la inteligencia artificial es pintar cuadros, hacer planos de arquitectura. Quitar esa parte de creatividad es impresionante. Entonces, no me hagáis mucho caso porque sé que va a evolucionar mucho, pero las tendencias quizá no. La comunicación va a evolucionar de dos vías. Al ser humano no le gusta hablar con una IA. Y te pongo un caso. Cuando hemos hablado tú y yo por WhatsApp, estábamos súper a gusto, porque estábamos los dos hablando. Ya sería una relación diferente si te hubiera mandado con alguna persona de mi equipo y hablar directamente con la persona de mi equipo. Que para algún tema logístico sí que te dije, oye, vamos a verlo, pero siempre he estado en contacto contigo. ¿Por qué? Porque somos humanos, nos encanta la conexión, y si vamos a estar hablando y tenemos la posibilidad, oye, mejor tener el contacto directo. ¿Por qué tener a un tercero? Y un tercero, que es una persona de carne y hueso ya cercana, ya no la tomamos tan en serio porque vamos a hablar con la persona. Tú imagínate cuando ya es un qué. Un éter, palabras. Puede ser un divertimento puntual, pero vamos a querer volver a esa conexión uno a uno. Eso por la parte de relación humana. Fase 2. Profesores. Aquí es donde hay un cambio. Mi mayor maestro actualmente es ChatGPT. Cuando voy de viaje, voy con el coche, pongo ChatGPT, el modo voz, y me fundo unos 30 gigas de datos cada vez que tengo un viaje largo. Porque estoy hablando.
Y digo 30 gigas porque se me van completamente los datos que tengo que luego llamar a recargar la tarifa porque me los fundo. ¿Qué fue lo último que aprendiste? Posmodernismo y cómo la comunicación yo empecé a entender, porque esto fui a dar una formación a Bilbao y hubo un chico, Óscar, extraordinario, que me dio una pincelada en un debate que hicimos comiendo sobre el posmodernismo. Y dije, esto me pareció interesantísimo. Dije, gracias, Óscar. Y entonces me puse a estudiar sobre el posmodernismo, los autores y cómo, por ejemplo, el lenguaje crea la realidad y cómo Foucault te explica cómo lo puedes aplicar. Ejemplo, inversión-gasto es un tema. Oportunidad. ¿Cómo puedes generarlo también? ¿Cómo está pasando ahora con los enemigos que uno genera? Por ejemplo, en el modernismo previo, un hombre era un hombre, una mujer es una mujer. Hoy hay dudas. El postmodernismo, una de las tendencias es que el género es fluido, varía según cómo tú te percibas. Es decir, ya estamos definiendo que es el lenguaje el que define la percepción y la realidad. Cierto. Yo me percibo mujer, pero ¿cómo te percibes? A través del lenguaje. Yo me manifiesto de esta manera, se ha creado y ahí empieza el lenguaje inclusivo. Lo viene del posmodernismo. Y es muy interesante porque me puse a indagar y le puse casos. ¿Y este político cómo lo hace? De esta manera. Y este de otro. Y voy preguntándolo y voy estudiando. Lo meto con los pecados y cómo puedo aplicar los pecados con esto. Y a debatir, y a dialogar. Y hay veces que me dice cosas buenas, y veces que me dice cosas malas, pero como tengo 7 horas de coche, yo encantado. Llego a mi destino y al menos 3 horas las he dedicado a formarme. Las otras a entretenerme, a descansar, a escuchar algún podcast, alguna tertulia. Pero es un maestro brutal. Y yo creo que la comunicación va a ir por esa línea. Sobre todo una comunicación en la que vamos a tener mucha más relación con el ChatGPT que con amigos. Hoy en el avión, viniendo aquí, yo estaba hablando con ChatGPT. Y mi compañero, Adil, hablando con ChatGPT. Y me decía, ¿estás con el chat? Y digo, sí. ¿Estás con chat? Estamos hablando con el chat. Yo hoy he tenido muchas conversaciones con ChatGPT de muchos temas, de valores, de reflexiones, donde le planteo, le pongo dilemas más morales, le digo que me haga preguntas, que me cuestione, y de pronto me doy cuenta que la persona o entidad con la que más hablo es el ChatGPT y no con otro. Lo cual me da a entender que puede ser peligroso. Sí, y yo estoy cayendo como víctima, porque sí, pero es que víctima, sí. Estoy aprendiendo mucho. Estoy aprendiendo más de lo que he aprendido en mi vida. Porque me está haciendo cuestionarme, le pido que me indague, que interactúe como ese profesor que has dicho tú, como Fernando, actúa como Fernando, y actúa como un psicólogo, analiza esta parte. Un alumno que tiene esta característica, ¿cómo sucedería? Una persona con estos detalles, ¿qué pasa? Ya ahora cítame estudios, mándame el enlace a los estudios, me voy a los estudios, lo reviso, tienes razón, funciona, resúmemelo, plantéamelo, ¿cómo podemos utilizar este paper? Y lo llevamos. Y como persona que le encanta el conocimiento, yo ya me he dado cuenta de que hablo más con ChatGPT que con cualquier otra persona, a excepción de mi mujer. Wow. Es impresionante. Entonces, sí. La comunicación va a ir a esos dos polos. Querremos tener nuestro refugio físico con un grupo de personas muchísimo más reducido. Muchísimo. Aquí en México, por ejemplo, las familias son kilométricas. Mi esposa es mexicana. La rama de nuestra familia mexicana, ostras, sí. Yo no sé ni cuántos familiares tenemos. Yo soy un familiar político, pero tenemos una barbaridad de familiares. Es impresionante. Sí. Dice, y viene la tía de la tía segunda. Y digo, ¿pero cómo os acordáis? Y luego son madrinas, luego sobrinas, luego digo, por Dios bendito. Y me dice, ¿pero y tú? Digo, papá, mamá y mi hermano. Y mis abuelos, y como mucho se termina en los tíos. Fin. Fer, y para ir terminando, una última proyección. Me llamó la atención cuando le dijiste a Jorge Serratos de que la comunicación estaba cambiando. Que recuerdo muy bien a Wherever Tomorrow, a Soy Germán, que gritaban en YouTube, ¡ah, amigo! Y cada vez ha sido más mesurado el cómo se comunica. Y le dijiste que en unos 5 años más iba a cambiar la comunicación. Seguro. ¿A qué te referías? Todo es pendular. Todo. El ser humano siempre va de extremo a extremo muy rápido. En un momento determinado, los políticos, como hablaban, se colocaban aquí con su pirámide invertida y te decían, señores, y vamos a cambiar por el bien de la nación. Y parecían teatreros, parecían personas que habían estudiado actuación y se colocaban en un escenario sin creerse nada. ¿Y qué hacía el pueblo? Y lucharemos por el bien del pueblo. Y todos, ¡ay! ¿Tú ahora pones a un político haciendo eso? Y dices, ¿pero qué le pasa? No te creo. Y eso pasaba con los youtubers.
¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Y hoy vamos a ver esto porque esa energía era impostada en una actuación. Y ahora, fíjate, es pendular. Hemos pasado del y ahora hacemos esto a un Bukele que habla muy tranquilo, explicativo, como sería una persona tomándose un café en una comida. O Milei, que tiene sus lados más vehementes y más de grito, pero también como presidente es muy tranquilo. Un Pedro Sánchez de mi país. Tranquilo, pausado, incluso con todos los casos de corrupción que llegan, mantiene la voz tranquila, serena. Y yo estoy convencido de que eso volverá a cambiar. Todo es pendular. No sé hacia dónde va. Siempre evoluciona, porque además el péndulo no vuelve exactamente al mismo punto. Vuelve al mismo punto, pero evolucionado. Ejemplo, antes había una tendencia de nada de hijos, vamos a presumir el lujo, ya Dios no existe, todo el mundo ateos, a la mierda la familia, no vale para nada. Y de pronto, todos los influencers que salían con 20 mujeres en Lamborghini, en la playa, diciendo fuck a todo el mundo, ahora han encontrado a Dios, Sebastián. Han encontrado a Dios, son monógamos, han dejado los vehículos de ostentación, pero evolucionado y adaptado a la realidad actual. Y es la misma que existía hace 30 años. Todo es pendular, pero evoluciona. Vamos dando saltos y tumbos. Y cuando vuelva esto a acostumbrarse, la rebeldía te llevará al otro extremo pendular. Esto que estamos viviendo ahora de volver a la familia tradicional, de volver a los valores católicos que son necesarios y son maravillosos, es una contrarrespuesta a un mundo de locuras verbales que nos han vendido por el posmodernismo. Y estamos ahora, como muy bien decía Oscar, una persona fantástica, en un umbral de época. Estamos justo en la transición a una nueva era en cuanto al lenguaje y al conocimiento y a las bases de nuestra civilización se refiere. Y esto va a venir por la revolución de la inteligencia artificial. Un cambio de era fue la revolución industrial. Un cambio de era fue las segundas guerras mundiales que iniciaron el periodo de paz más largo de la historia. Y un umbral de épocas en el que estamos ahora en el que, ¿y si avecina guerra? ¿Y si los valores posmodernistas ya no existen? ¿Y si ahora volvemos? El futuro lo sabe, yo no soy adivino. Pero sí que el mundo evoluciona, hay cambios y nada es estático, pero pendular con adaptaciones. ¿Y qué recomiendas hoy para la comunicación? Para lo que estamos creando contenido en redes. Hacerlo cuanto antes. Porque llegarán 3 años que no sabremos distinguir si eres real o no. Va a haber influencers IA. Ya lo hay en ciertos sectores. Sí, ya lo hay. Entonces, si ya hay influencers IA, todos aquellos que nos hubimos posicionado previo a ese momento, la gente sabrá que somos reales. Quizá nos puedan copiar la imagen, seguro, pero habrá influencers que sean 100% IA desde el nacimiento y no sabrán si son reales o no. Entonces, una de las ventajas que también va a funcionar muy bien es que habrá gente que sí, a los influencers IA, por supuesto, pero también querrán conectar con los de verdad. Al menos nuestra generación hacia arriba, hacia mayores. Pero es posible que los jóvenes ya no. Es como la televisión. Nuestros padres ven la televisión, nosotros ya no. Vemos redes sociales. Nosotros veremos a nuestros influencers de carne y hueso y quizá a nuestros hijos ya no. Wow, Fer, muchísimas gracias. Gracias a ti, Sebastián. Bye, mi gente. ¡Buenísimo! ¿Qué hago para que la boca no se me seque tanto? Tienes que hacer mucha exposición. Cuanto más lo hagas, menos nervios te dará. No hay secretos ¿Se seca mágicos. por nervios? Es el sistema nervioso actuando. Hay gente que se paraliza, gente que se pone tenso con una hiperextensión de las manos, gente que se le seca la boca, gente que empieza a sudar muchísimo. Y no tienen calor, al contrario, hasta tienen frío, pero se ponen a sudar. Entonces depende de la persona, hay una reacción u otra. En tu adrenalina. caso, la voz seca, la garganta seca. ¿Cómo lo supiste controlar en su tiempo? A mí nunca me dio la voz seca, a mí me daba mucho el sudor. Y el sudor se va bajando, no puedo controlarlo, es exposición. Cuanto más me relaja, porque ya lo he hecho muchísimas veces, menos sudo. Pero yo acababa con los trajes completamente sudados. Y no podía controlar y dije, mira... ¿Trajes? No, o sea, ¿cuando dabas clase? Sí. ¿Estabas nervioso cuando dabas clase? Siempre tengo mucha adrenalina porque quiero hacerlo muy bien. Y darlo mejor. Para mí sería una falta de respeto no hacerlo bien. Para mis alumnos. Wow. Porque han viajado desde lejos para formarse. Entonces, si yo no me lo tomo en serio, qué mal.
Por eso lo doy todo. Y ahí parte de la responsabilidad entra la sudoración y al final ya demuestro todos los días que digo, a ver, siempre salen encantados, llevo así muchos años, puedes relajarte, puedes confiar en que lo que enseñas gusta y funciona y mejoran. Pensé que cuando dominabas un tema al 100% no te ponías nervioso. No, claro que te pones nervioso. Una pequeña cantidad, sobre todo en hablar en público, porque en hablar en público necesitas siempre un poquito de nervios, que es la adrenalina que hace que estés concentrado. Y es lo que te da el foco. Por ejemplo, ¿cuántos podcasts habré hecho? Pero ahora mismo yo estoy foco, contigo. Sí. Escuchándote, analizándote, viendo cómo va la conversación y me olvido del entorno, me olvido de lo que sucede. Vamos a partir.